Voy a jalarle al Waxpen, me marihuanearé. Que vi el marihuano, ya vi el marihuano. No existe el estrés. Creo que nadie me entiende, nadie me comprende. Llueve copiosamente sobre ambas orillas del Río de la Plata, y tanto el clima como la ocasión ameritan disfrutar de unas ricas flores. El clima, porque todo clima es bueno para disfrutar de las virtudes de la cannabis. Y la ocasión, porque estrenamos este cuarto programa de la segunda temporada de Jardines del Rey a través de las ondas de Radio Cannabis de Argentina. Enviamos entonces un enorme abrazo y un agradecimiento aún mayor a Leonardo Mesa, responsable de los contenidos de esta emisora. Y también un fraternal abrazo al doctor Carlos Lajes, que junto con Leonardo son las almas mater de este proyecto. Pero para hablar sobre cannabis vinimos y a eso vamos. Así que damos inicio a esta aventura. Bienvenidos y bienvenidas a Jardines del Rey. Piensan que ha sido fácil llegar hasta aquí. ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué no le calan y sabrán que no es así? Jardines del Rey 2021. Cannabis, música, información. ¿Para qué cultivamos y usamos la marihuana? ¿Será para reírnos? ¿Para relajarnos? ¿Para calmar nuestras dolencias? ¿O simplemente para lograr una pausa en el tumulto de pensamientos y dudas que nos plantea la simple existencia humana? ¿Será el uso y cultivo de la cannabis un acto inútil? ¿O será como plantarnos ante el mundo prohibicionista y conservador con una verde bandera de libertad? Más allá de filosofías, probablemente la ciencia y la estadística nos ayuden a profundizar en la búsqueda de respuestas a estas inquietudes. Y ahí el porqué de nuestra entrevista de hoy. Me refiero a la marihuana medicinal. Oiga, yo no uso drogas. Pero, Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. La entrevistada. Desde fines de 2020 se está realizando la segunda ronda de la encuesta mundial de autocultivadores de cannabis. Este estudio académico se está implementando en 17 países en el mundo, incluido Uruguay, con el objetivo de conocer las prácticas de cultivo de cannabis a pequeña escala, así como las opiniones de los cultivadores. Respecto a Uruguay, quien viene realizando esta encuesta es el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Para que nos ilumine al respecto, estamos en contacto con la doctora Rosario Queirolo, que es doctora en Ciencias Políticas, además de intervenir en las áreas de investigación en lo que refiere a política comparada, comportamiento electoral y opinión pública. Hola Rosario y bienvenida a Jardines del Rey. Hola Julio, muchas gracias por la oportunidad de poder de tener esta entrevista en Jardines del Rey. Un gusto estar acá. Buenísimo, y a nosotros nos agrada mucho que estés presente. ¿De qué trata esta encuesta? Si bien ya hicimos una breve introducción, una encuesta de cultivo de cannabis, concretamente a nivel mundial, de la cual Uruguay participa.
¿Cuáles son sus objetivos, Rosario? Bueno, mira, esta es una encuesta que es la segunda vez que se hace, o sea, como tú dijiste, es una encuesta mundial sobre autocultivo de cannabis, que la primera ronda de la encuesta se hizo en el 2012. Uruguay no participó en esa oportunidad y sí se sumó ahora en la segunda ronda en el 2020. En la primera oportunidad, en el 2012, básicamente participaron países europeos y de América del Norte, y en esta oportunidad, bueno, que son 17 países en donde se está realizando, se incorpora Uruguay como el único país de América Latina, ¿sí? Nos sumamos a un proyecto que se llama el Global Cannabis Cultivation Research Consortium, y que es un grupo de investigadores sobre el tema que trabajan en diferentes universidades y tienen el objetivo a través de esta encuesta de conocer más sobre el cultivo de cannabis para derribar estereotipos. Ese es como el gran lema del proyecto, ¿sí? Hay muchos estereotipos, obviamente en Uruguay muchos menos que en el resto del mundo, pero en otras partes donde todavía el cultivo sigue siendo ilegal y perseguido, entonces hay muchos prejuicios, y parte del proyecto es mostrar que hay información errónea, que se toma para tomar las decisiones públicas en cada uno de los países, y generar información que ayude a tomar decisiones de políticas públicas, ¿sí? Que sea eso, que basadas en evidencia y no en prejuicios. Es una muy buena idea, sin dudas, y bueno, las felicitaciones desde aquí. ¿Y cuántos participantes aproximadamente en esta encuesta de Uruguay y qué datos generales podemos encontrar al investigar esas cifras? Bueno, mira, en primer lugar, la encuesta acaba de cerrarse, entonces acaba de cerrarse en casi todos los países, menos en un par de países, entre ellos en Inglaterra, donde hubo problemas con realizar la encuesta por temas, ¿viste?, relacionados a la pandemia. Es decir, digamos que como tú dijiste, el trabajo en campo empezó el año pasado y recién ahora lo estamos cerrando porque la pandemia hizo que fuese más difícil, ¿viste?, difundirla. Bueno, en países donde las restricciones a la movilidad fueron muy fuertes, entonces no era fácil, ¿sí?, comunicar lo que se estaba haciendo, la gente no podía salir de la casa, bueno, todas esas dificultades que todos ya sabemos, y en otros países fueron más importantes aún, hizo que el trabajo de campo se extendiera. Entonces, en casi todos los países la encuesta se cerró ahora a fin de mes, o sea, a fines de agosto, y todavía no tenemos los datos definitivos. Todo lo que yo ahora les voy a contar son datos preliminares, y bueno, y durante este semestre vamos a estar trabajando con la base de datos, en sacar informes para difundir estos resultados y en escribir también artículos académicos. Entonces, les cuento así como en términos generales que se recogieron aproximadamente unas 11.500 encuestas en todo el mundo. En Uruguay son un poquito más de 300 que tenemos. Y algunos resultados preliminares, de nuevo, estas cosas como pueden cambiar cuando veamos los datos finales, que todavía no levantamos la base, indican algunas cosas como bien interesantes, ¿no?, para Uruguay. Algunas que un poco ya teníamos con la intuición que eran así, porque en Uruguay también hay encuestas nacionales sobre consumo de drogas, en donde algo de autocultivo en la última encuesta que se hace a través de la Junta Nacional de Drogas se conocía, pero esto es distinto porque es una encuesta específica para autocultivadores. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos como muy interesados en conocer, bueno, los motivos por los que la gente autocultiva. El principal motivo que los autocultivadores mencionan que es para autoabastecerse, ¿sí? Esta era una pregunta de múltiple opción, donde podían elegir cualquiera de las opciones y más de una. Entonces, la primera y más mencionada es autoabastecerse, ¿sí? 74% de los autocultivadores en estos datos preliminares
mencionaba que ese era su principal objetivo. Después 63% por el placer que les daba cultivar una planta, ¿sí? 53% por un motivo un poco parecido, que es que, bueno, la planta les gusta y les gusta en sí misma, no solo como verla crecer, sino tener la planta, están muy relacionadas, y una cifra que nos interesa mucho resaltar también en este momento, donde tanto se está discutiendo sobre el acceso a los datos de los autocultivadores y todo esto, de los registrados, ¿no? Es que el 50% declara que su principal razón es evitar el contacto con las actividades ilegales o con actividades criminales. Es decir, nos muestra, y esto no es tan distinto a otros países en el mundo, ¿sí? Es un objetivo muy importante de los autocultivadores, justamente cultivar para autoabastecerse, y de esa manera alejarse de los contactos con la ilegalidad, ¿sí? Esto en Uruguay y en otras partes, lo cual me parece que es bien importante de resaltar, porque justamente da información sobre, que va en contra de lo que por algunos lados parece que se piensa, ¿no? Sobre los autocultivadores. Entonces, parte de este dato, que de nuevo también se da en otros países, me parece como un dato interesante para resaltar. En el sentido del perfilamiento de los cultivadores, ¿prima a algún tipo de perfil por sobre lo demás? ¿Hay una tendencia mayoritaria? ¿Es diversa? ¿Cómo viene por ese lado? Mira, dentro de los que nos contestaron un poco la encuesta, en Uruguay, bueno, la mayoría de los autocultivadores plantan outdoors o en combinación. Solo el 10% de quienes nos encuestaron lo hace solo indoors, y esto claramente es más bajo que en el resto de los países donde se realiza la encuesta, ¿sí? En los otros países el porcentaje de cultivadores que plantan indoors es más alto que el que recogimos en Uruguay. Después tenemos, bueno, una mayoría absoluta de hombres, ¿sí? Casi que 8 de cada 10 son hombres, en los datos de esta encuesta, que de nuevo son preliminares, hay que ver los datos finales, con una media de edad menor que en otros países, ¿sí? La media de edad de la encuesta es 29 años, y esto es bastante menos que la media de edad de los autocultivadores en otros países del mundo. Hablabas en un principio, Rosario, de que uno de los objetivos de esta encuesta era echar luces sobre el conocimiento y los prejuicios que hay acerca de la actividad y sus cultores. ¿Arroja algún dato que dé marcadas diferencias entre la opción de Uruguay, que es la regulación, y la de la mayoría de los países del mundo, que es el prohibicionismo? Jardines del Rey 2021. Cannabis, música, información. Marihuana, marihuana, boogie. Marihuana, boogie. Marihuana, that's my baby's name. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el Marihuana Boogie Boy. No se agüite pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque está bote de aquella boogie. Mi jaina se llama Juana, 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 Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Marihuana, como te quiero yo. Cuando le suene
ese boogie me siento volador. Péguele bute esas teclas, ya estoy aviador. Péguele bute esas teclas, que ya estoy volador. Marihuana, that's my baby's name. La entrevistada. ¿Algún dato que dé marcadas diferencias entre la opción de Uruguay, que es la regulación, y la de la mayoría de los países del mundo, que es el prohibicionismo? Sí, Julio, mira, por ejemplo, el 43% de los autocultivadores nos dijeron que otro de los objetivos por los que cultivan es porque es legal hacerlo, ¿sí? Es decir, la legalidad les da como la tranquilidad de cultivar. Y esto es importante recalcar que esto en la encuesta recoge opiniones de autocultivadores que están registrados en Uruguay como de aquellos que no están registrados. Pero en sí el marco legal, saber que se reguló el mercado de cannabis, les da como un incentivo a cultivar. Es decir, se sienten más tranquilos y por eso cultivan. Esto es distinto que en otros países, y obviamente esto solo se encuentra en aquellos países donde es legal, como en Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Y incluso es interesante ver que los cultivadores manifiestan como sentirse, bueno, hay que aclarar que muchos de estos datos fueron recogidos antes de que desde el Ministerio de Interior se empezara con esta idea de pedir las direcciones de los autocultivadores, entonces todavía no sabemos cuál fue el efecto, ¿sí? de esto. Seguramente introdujo temor, y posiblemente eso se vea en las encuestas. De nuevo, estos resultados preliminares son anteriores a eso, y antes de esto, lo que decían los autocultivadores es que, bueno, que tenían muy poco contacto con la policía, así solo el 7% de los encuestados declara haber estado alguna vez en contacto con la policía debido a su cultivo de cannabis, y este es el porcentaje más bajo entre los cultivadores de todos los países participantes, ¿sí? El contacto con la policía en otros países donde el cultivo no es legal, claramente es muchísimo más alto, y hay diferencias muy importantes también entre otros países, ¿sí? Entonces, los canadienses, los estadounidenses y los uruguayos son los que reportan mayoritariamente cultivar en contextos legales, y por eso no tienen miedo, digamos, a la relación con la policía, ¿sí? Y el 67% no percibe ningún riesgo en su actividad, ¿sí? Solo el 20% considera que hay cierto riesgo igual, de todas maneras, a pesar de la legalidad. De todas maneras, de nuevo aclaro, y no es por ser pesada con esto, pero es importante que hay que ver cuál fue el impacto en realidad de estos pedidos del Ministerio del Interior sobre esta percepción de lo que es cultivar en un contexto legal. Sin duda que las recientes actitudes del Ministerio del Interior, con un énfasis a intervenciones, allanamientos y hasta formalizaciones a cultivadores incluso registrados y en perfecta regla en esta última temporada de Flora, haya afectado esa opinión, y en nuestro cotidiano podemos decir que muchísima gente manifestó incluso su intención de bajarse del registro, pero aún más de dejar de cultivar, lo que supone un regreso al mercado negro y a la marihuana prensada del tráfico, ¿no? Totalmente contraproducente. Ameritaría sin dudas esta coyuntura, este quiebre, un estudio en sí, un estudio detallado.
Sí, eso, justamente, que parte, justamente lo que acabas de decir es lo que pensamos hacer. Ahora, cuando bajemos los datos definitivos, ¿no? Ahora que se cerró la encuesta y podemos bajar la base, y bueno, hay todo un tiempo para depurar la base, ver que todo, ¿no? Que trabajar sacando los datos perdidos. Bueno, después de todo ese trabajo que se hace con todo el equipo de los otros investigadores de los otros países, cuando miremos los datos uruguayos, la idea es justamente trabajarlos en una idea de estas declaraciones del Ministerio del Interior y el post, para hacer esto que tú mismo estás planteando, Julio. Aprovecho para hacer una recomendación a los compañeros y compañeras que puedan estar oyendo esta entrevista. La recomendación de mantener el registro e incluso si no lo están, proceder a registrarse, ya que estemos de acuerdo filosóficamente o no, el registro sigue siendo la máxima garantía de nuestros derechos constituidos. Y en una época de un tono regresivo en cuanto a políticas de seguridad pública y drogas, es bueno contar con este paraguas, sin dudas. Rosario, no todo es una encuesta de autocultivadores en tu labor. También existe un estudio sobre cannabis medicinal en Uruguay, junto con Belén Soto y Eliana Álvarez, que es un estudio sobre la comunidad médica y los desafíos persistentes. ¿Nos contás un poco de qué trata esto? Sí, exactamente. Hicimos esto hace muy poquito. Recogimos los datos en el primer semestre este año y los presentamos ahora el pasado 17 de agosto, porque nos interesaba conocer cuál era la opinión de los médicos frente al cannabis de uso medicinal, ¿sí? Si bien hay varias investigaciones sobre cannabis de uso medicinal en Uruguay, nunca se había relevado la opinión de los médicos, y existía, de alguna manera, la idea de que los médicos eran como oposicionistas. En parte porque al principio, cuando surgió la ley en el 2013, hubo voces de asociaciones médicas en contra de la ley, pero también porque en algunas entrevistas veníamos recogiendo de personas que investigan, ¿no? Sobre la política de regulación del cannabis, que los médicos en general, bueno, manifestaban como una oposición en contra. Y en realidad nunca nadie les había preguntado sistemáticamente a los médicos si esto era sí o no, ¿no? Y también ya pasó un tiempo desde que la ley existe y ya tenemos como más tiempo de implementación, como para que también ellos tengan como una opinión más formada sobre lo que pueden ser los efectos, ¿sí? de la ley. Entonces, lo que hicimos fue hacer una encuesta, ¿sí? Fue una encuesta que se hizo online, porque, bueno, el semestre pasado fue un semestre complicado por las medidas sanitarias y obviamente muy exigente también para los médicos, justamente. Y entonces, después de estudiar un poco cómo recoger estos datos, pensamos que la mejor manera iba a ser esta, y nos apoyamos mucho en las asociaciones médicas, en las sociedades médicas, en el Colegio de Médicos, en el Sindicato Médico del Uruguay, en las facultades de medicina, para difundirla y para tratar de que, a pesar de que era una encuesta, que era lo que se llama una encuesta de autoselección, de que participa quien quiere y no es a través de una muestra, ¿sí? Probabilística, fuese lo más representativa posible. Y bueno, y nos quedamos muy, muy contentas porque llegamos a acceder a la encuesta de un poco más de 300 médicos, en donde el principal, si yo te tuviese que decir cuál es el principal resultado, es derribar esa idea de que los médicos están en contra del cannabis de uso medicinal, ¿sí? Todo lo contrario, encontramos que, digamos, que son aliados de la política. Obviamente son un aliado que tiene sus inseguridades frente a recetar y recomendar, lo que tiene mucho sentido porque a veces les falta información y formación, y justamente lo que reclaman es eso, tener más formación, ya que, por ejemplo, en las currículas de donde ellos estudian, sus carreras para ser médicos, no estudian el sistema endocannabinoide, y cuando les preguntamos si les parece importante que se incorpore a la currícula, hay un acuerdo mayoritario frente a que sí, a que debería incorporarse, y también un reclamo muy, muy mayoritario de tener más información para saber cuándo es correcto recetar, qué es correcto recetar, ¿sí? y
y lo que no encontramos es como una resistencia a priori a recetar, ¿sí? Digamos que una gran mayoría ya recibieron por parte de sus pacientes consultas sobre si el uso de cannabis era adecuado para la patología que están experimentando, y aproximadamente la mitad ya, recomendó. Pero incluso entre aquellos que no recomendaron el uso, la predisposición a recomendar en el futuro es alta. ¿Sí? O sea, aquellos que todavía no lo hicieron más por esto que decía, como que no se sienten formados o que sienten que les falta información para hacerlo, pero no es porque tengan una posición así como ortodoxa en contra, digamos. Eso, digamos, que creo que es el principal resultado al que llegamos, y cuando lo presentamos también, bueno, había varios médicos en la presentación y justamente manifestaban que era así, ¿no? Que tenía, que la demanda por mayor información, ojalá que se vaya cubriendo, ¿sí? Que esto vaya cambiando. Ojalá, y ojalá la ley de investigación que se votó en 2019, más la ley 19.847 de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica, contribuyan positivamente a este corrimiento del velo con respecto a la cannabis y sus distintos usos que el prohibicionismo se encargó obviamente de defenestrar. En ese sentido, la aprobación de la ley en 2013 llevó su trabajo previo, su buena discusión entre todas las partes, incluido un intenso diálogo sociedad civil organizada Estado, y se produjo el cambio legislativo. Ahora, siempre, el cambio cultural y la adaptación de la sociedad a esos nuevos marcos legales, sobre todo con cuestiones prohibidas como son las drogas, ¿no? Y muy condenadas durante años, casi un siglo, intencionalmente. El cambio cultural y social obviamente lleva su tiempo mayor que la aprobación de una ley. Creo que tus datos son muy positivos. En ese sentido, podemos concluir que el cambio cultural se está profundizando. Y dicho esto, ¿ves posible un retorno al prohibicionismo en Uruguay? Más derechos, más salud, más y mejor regulación. Visita y registrate en nuestra web www.aca.org.uy. ACA, Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay. Podemos concluir que el cambio cultural se está profundizando. Y dicho esto, ¿ves posible un retorno al prohibicionismo en Uruguay? Ahí va. Primero contesto lo primero. Creo que sí se va dando un cambio cultural. Mismo estos resultados de la encuesta médicos muestran que, si bien, bueno, al principio cuando pasó la ley, digamos, como los temores mayores en ese momento vinieron de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y estaban más relacionados también al cannabis de uso recreativo, pero en realidad englobaban como un temor general, y eso ha ido desapareciendo en realidad porque la gente percibe, y en esto los médicos son parte también obviamente de toda la sociedad, que aquellos temores que algunas personas tenían, bueno, terminan siendo como no hay evidencia para esos temores, ¿sí? Terminan siendo como infundados. Además, claramente la regulación ha permitido investigar más sobre esto, hablar más del tema, y eso hace, por ejemplo, en el caso de los médicos, que hablen más entre ellos sobre, bueno, cuándo sí recomendar, cuándo no recomendar. Hoy por hoy, todavía, por ejemplo, en el caso de los médicos, siguen sintiendo que las instituciones donde trabajan no los apoyan mucho, pero sí pueden conversar entre colegas. Entonces, tal vez todavía falta, digamos, que sí creo que ha habido como un cambio cultural, sí falta tal vez como algunos cambios por parte de las instituciones, ¿no? En este caso, bueno, del cannabis de uso medicinal, falta desde que las facultades que enseñan, que forman a los futuros médicos, empiecen a formarlos en el sistema endocannabinoide, que las instituciones donde trabajan estos médicos incluyan entre los productos que los médicos pueden recetar, el cannabis. Y todo eso, digo que en general las instituciones se mueven más lento
como tú decías, es normal que pasen esos tiempos, no es normal que sea más lento, pero yo creo que se están dando esos pasos. Y contestando tu segunda pregunta, sería muy raro pensar en una vuelta para atrás. No lo veo posible, ¿no? No veo posible la vuelta al prohibicionismo, y creo que la defensa que se ha hecho inclusive desde dentro del gobierno, o sea, si bien el Ministerio del Interior ha ido con este reclamo de pedir las direcciones de clubes y de autocultivadores en el principio, también desde el mismo gobierno se han puesto, ¿no? Y ha sido muy claro bueno, la posición del secretario de la Junta Nacional de Drogas, del doctor Radío, en decir que no está de acuerdo, incluso también el presidente ha estado manifestando como su desacuerdo con una de estas cosas. Entonces, me parece que hoy por hoy, si bien hay como esta idea de nuevo introducir la sospecha, y como algunos intentos que claramente tienen atrás una idea de que todo cultivador puede ser un criminal, o de que todo miembro de un club, o que todo club, digamos, puede estar atrás de actividades que no son legales, no es la opinión mayoritaria, y me parece que al no serlo, es muy difícil que se vuelva para atrás. Sería algo, por lo menos para mí, totalmente inesperado, y obviamente indeseable, pero además inesperado. Buenísimo, Rosario. Han sido muy esclarecedoras tus palabras. Sin duda es una encuesta muy necesaria para seguir profundizando no solo en el conocimiento de la actividad, sino también en lo que hace a las posibles reformas de las políticas de drogas, ¿verdad? Sin duda que la regulación causó un efecto dominó por parte de Uruguay hacia el mundo, y que sigue siendo una ley integral, la más completa quizás a nivel mundial hasta el día de hoy, pero sin embargo ha demostrado sus falencias en la práctica también, que bueno, se podrán ir ajustando, me imagino, y ojalá así se haga. Vos acabas de tocar un punto fundamental, que es decir, nosotros hemos sido pioneros, en Uruguay hemos sido pioneros en este tema, y muchos países están evaluando qué camino seguir frente a la legalización. En general, nosotros somos un país chiquito, acá en el sur del mundo, perdido, entonces en general se mira más lo que ha pasado en el norte, y se mira más las legalizaciones en Estados Unidos y en Canadá. Son legalizaciones que tienen otro enfoque, muchísimo más comercial y orientado al mercado. La regulación uruguaya es una regulación con unas características particulares que puede generar efectos diferentes a las legalizaciones en donde el mercado está más presente. Obviamente tiene sus problemas, pero también creo que tiene sus efectos positivos por estas características. Y entonces hay muchos países que, más allá de que miran mucho al norte, porque el norte es muy grande, ¿no? Fíjense que 2 países, ¿no? Más allá de que en Estados Unidos no sea a nivel nacional, igual, no sé, hay estados que son obviamente mucho más grandes que Uruguay. Entonces, más allá de que muchos países al final terminan mirando el modelo comercial porque parece más prevalente en términos de cantidad y todo, sí miran a Uruguay, y por eso creo que es muy importante que nosotros hagamos investigación para evaluar los efectos de que tiene esta política y conocer los resultados, y que se tomen decisiones, de nuevo, en políticas públicas que sean en base a evidencia y no en base a prejuicios, ni de un tipo ni de otro, ¿no? Entonces, los invito solo a, si quieren ver, por ejemplo, los resultados de las investigaciones que llevamos adelante, a que visiten la página web, es www.ucu.edu.uy/LAMRI, LAMRI se escribe LAMRI, y ahí pueden encontrar tanto artículos académicos, informes, bueno, el informe del que les estaba hablando sobre la opinión de los médicos sobre cannabis de uso medicinal, y cualquier cosa me pueden escribir un correo electrónico, y encantada les paso más información. Gracias, Julio, por la oportunidad de la entrevista. Muchísimas gracias, Rosario. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ha sido Rosario Queirolo, doctora en Ciencias Políticas e integrante del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, para Jardines del Rey y radiocannabis.com.ar.
Jardines del Rey 2021. Cannabis, música, información. Bienvenidos y bienvenidas al flash de noticias de Jardines del Rey. Cositas ricas. Uruguay sube porcentaje de THC en la marihuana a la venta en sus farmacias y piensa en el turismo canábico. El precio actual de venta al público del envase de cannabis recreativo de 5 gramos de flores es de 370 pesos uruguayos, unos $8. El gobierno uruguayo resolvió aumentar el porcentaje de tetrahidrocannabinol, THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana con fines recreativos que se comercializa en las farmacias del país desde 2017 y pone la mira en modificar la regulación para permitir el acceso a turistas. Así lo informó este lunes en rueda de prensa el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del país, Daniel Radío, quien dijo que, si bien no cree que para esta temporada turística pueda llevarse a cabo, se está estudiando de qué manera modificar la normativa para permitir que más adelante los turistas accedan al cannabis e incluso pueda representar algún atractivo para la llegada de visitantes. A continuación, palabras del propio Daniel Radío, secretario nacional de Drogas y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis del Uruguay. Porque me parece que hay que tratar de evaluar dos dimensiones de este problema. Una dimensión más política, que dice relación con qué tan receptivo está el sistema político y la ciudadanía en su conjunto, qué nivel de madurez tenemos en este tema como para avanzar o no. Y otro nivel más operativo que implica estudiar, si eventualmente acordamos, cómo avanzar en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos hoy disponibilidad de cannabis como para esto y habría que ver entonces de dónde saldría. Porque hoy por hoy lo que tenemos son autocultivadores, clubes canábicos o el cannabis que se planta en el predio ese próximo a la Ciudad de Libertad que sirve para vender en las farmacias. Y la otra cosa es cómo accederían a eso los turistas, a través de qué vías, si eso sería porque hay una boutique en el hotel y tendríamos hoteles cannabis friendly o si tendrían que ir a un comercio específico. Pero pese a ser bien recibida la noticia entre activistas y gente del mundo empresarial canábico, no todo es alegría a raíz de esta propuesta, ya que los familiares decaídos en adicciones cuestionan al gobierno por fomentar el turismo canábico. En este sentido, la Asociación Civil Familiares Decaídos en Adicciones emitió una carta dirigida a las autoridades del gobierno, en la que expresa su profundo malestar por la decisión de fomentar y promover el turismo canábico. La ONG observa con dolor el prioritario interés en alentar el consumo de cannabis con facilidades cada día más agraviantes. No vemos el mismo interés en realizar campañas serias de prevención y menos aún en verdaderos tratamientos de rehabilitación, aseguran. Es de prever entonces una larga discusión y debates respecto a la posible implementación del acceso a cannabis de uso adulto para los turistas en Uruguay. Jardines del Rey 2021. Cannabis, música, información. Y
así ha transcurrido esta primera incursión en la Casa de la Barra de Radio Cannabis. Esto ha sido Jardines del Rey, desde el Río de la Plata para el mundo. Nos vemos en una semanita. Libertad para María y libertad para los que la plantan. Jardines del Rey 2021. Cannabis, música, información.